Estamos comenzando la tercera videoconferencia con el ponente que es Óscar Ochoa Flores. Les voy a dar una breve semblanza de él. Él es doctor en antropología social por parte de la ENA, es maestro en comunicación y política por la UAM Xochimilco, licenciado en etnología por la ENA, licenciado en diseño de la comunicación gráfica por la UAM Xochimilco, es docente en posgrado en antropología social en la ENA, en la licenciatura y posgrado en trabajo social de la Universidad Veracruzana, campus Minatitlán, Veracruz, en la licenciatura en ciencias sociales y humanidades de la Universidad Istmo Americana en Coatzacoalcos, Veracruz, en la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo en la Universidad Veracruzana Intercultural de la Huasteca, Veracruz, y en la licenciatura de Etnología en la ENA. Te damos la bienvenida, Óscar. Muchas gracias por tu participación. Les comento que si tienen alguna pregunta, pueden irla poniendo en el chat y al término de su participación de Óscar, las vamos comentando, leyendo, para que él pueda responder sus inquietudes. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Esa es la primera que debo cerciorar, ¿no? Bueno, voy a permitirme compartir pantalla. Antes que nada, quiero comentarles que el tono de esta presentación va a ser un poco la invitación a ser un poco festivos, a tener un poco este espíritu festivo y dionisiaco, si nos lo pudiéramos permitir, ¿vale? En ese sentido es que estoy señalando esta precisión antes de comenzar. A la par de muchos esfuerzos teóricos, prácticos y espirituales por desarrollar la epistemología de la transdisciplinariedad, se plantea un compromiso ético con la transformación de la realidad social para un futuro sustentable y justo para todos los pueblos. En este sentido, la decolonialidad y las epistemologías del sur se articulan con la transdisciplinariedad para aprender con H de los pueblos ancestrales parte de su lógica, ética y estética que nos permita relacionarnos con los otros, pueblos, culturas, ecosistemas, planeta y cosmos, de manera equilibrada. Es de esta manera que nos aproximaremos al término de homogenización y sus derivaciones en los niveles posteriores desde una perspectiva vitalista. Ah, caray, ahora no quiere jalar. Ya llegó, ahí está. Bueno, de entrada quiero señalar algo que para nosotros, en mi caso, ha sido un texto programático y que es un párrafo muy inquietante, pero también muy propositivo por parte de Nicolescu en su trabajo sobre Lupasco. Lupasco señala que hay tres tipos de materia: una inanimada, otra animada y otra cuántica. Y esto se da justo a inicios del siglo XX, cuando empiezan a trabajarse estos avances sobre la física cuántica. Él señala que por cuanto más se aproximan los dinamismos antagónicos a un grado igual de actualización y potencialización recíprocas y respectivas, tanto más se entrechocan, como a mitad de camino entre el estado potencial y el estado actual, y tanto más susceptibles son de engendrar una creciente contradicción, la cual a su vez fundamenta una tercera lógica. Y esto es lo que detona toda esta reflexión. Si vemos la diapositiva, tenemos una primera curva que es ascendente y está punteada. Y eso permitiría hablar precisamente de este tipo de materia inanimada y de la animada, que va a pasar de un punto A un punto B sin encontrar un equilibrio. A esto se le llama ortodialéctica desequilibrada, es decir, no hay un punto de equilibrio. Sin embargo, para Lupasco, la materia cuántica es aquella que posee conciencia, aquella en donde está presente la conciencia, y en ella va a haber en efecto una ortodialéctica equilibrada, es decir, hay un punto de equilibrio, y esta es la tercera lógica, contradictoria en sí misma. Bueno,
retomando este trabajo, Nicolescu señala que la estructura ternaria de la realidad se enuncia en el hombre mismo. Es decir, el centro intelectual es el dinamismo de la heterogenización, el centro motor, el dinamismo de la homogenización, y el centro emocional, el dinamismo del estado T. Y es que esta ortodialéctica equilibrada lo que permite es precisamente que haya un balance entre una heterogenización y una homogenización. Y lo que Nicolescu señala es que en cada uno de estos polos ya está inserto en el hombre mismo, en lo que es su sistema nervioso central, estos centros que se encargan, por ejemplo, el centro motor e instintivo, de movilizar el cuerpo. El centro intelectual se encarga de racionalizar, de ir craneando, de ir haciendo estas cogitaciones que se presentan en las vicisitudes de la vida para el sujeto. Y el centro emocional es el que se encarga de ir valorando todas estas emociones que son transitorias y que se presentan también conforme va transcurriendo la vida. Bueno, esto mismo lo podríamos observar en un nivel psicobiológico y psíquico, es decir, contamos por un lado con una corteza cerebral y los lóbulos que se encargan de hacer todos estos cómputos que señala Mogan, de estas cogitaciones. Por otro lado, en el lado de la homogenización tenemos como parte del centro motor instintivo un sistema musculoesquelético que se encarga de movilizarnos, y eso es lo que evolutivamente también nos ha preparado para el ataque y la huida. Y por otro lado tenemos este centro emocional con los sentidos, al menos 5 que conocemos, pero se habla de otros como el sueño, el hambre, la ecolocalización, y que son extensiones del cerebro para relacionarnos y para conectarnos con el mundo exterior, ¿no? En ese sentido, podríamos entonces también pensar que no solamente la cultura occidental ha desarrollado esta forma de entender el mundo, sino que también los pueblos ancestrales tienen una forma de pensar muy cercana al posicionamiento cuántico. Uno de ellos es David Gavilán, que dice que el pensamiento indígena es un pensamiento en espiral y que esta espiral va integrando lo que aparentemente desde Occidente es opuesto. Él dice, vale decir que toda materia tiene una onda asociada a ella. Estamos frente a una teoría de paridad indígena que los científicos llamaron dualidad onda-partícula y que ha logrado demostrar que la luz y la materia puede al mismo tiempo poseer propiedades de partículas y propiedades ondulatorias. Este concepto de la mecánica cuántica se ajusta plenamente al pensamiento de los pueblos indígenas. El modelo en espiral ayuda a resolver los problemas generados entre la teoría y la práctica y también los problemas entre la acción y la reflexión. Y bueno, aquí pongo este esquema que precisamente nos permite entender que mientras que en un nivel la materia se podría comportar como onda o como partícula, es decir, hay una disyuntiva, o es uno o es lo otro, en un segundo nivel, en un nivel posterior, esta partícula o esta entidad va a poseer ambas cualidades, siendo onda y partícula. Pero bueno, ¿qué es la experiencia? Porque es el tema de nuestra charla. Pues la experiencia, desde un punto de vista filosófico, desde la hermenéutica de Dilthey, pero también desde la antropología de Turner, la experiencia es un sistema multifacético, dice Dilthey, no obstante coherente, dependiente de la interacción e interpretación entre cognición, afecto y volición. Y Turner dice, bueno, la categoría de significado surge en la memoria, en la cognición de ese pasado. Es decir, el significado es cognitivo, autorreflexivo, orientado a la experiencia pasada. La categoría del valor, según Dilthey, surge predominantemente del sentido o del afecto, es decir, el valor que es inherente al gozo afectivo del presente. La categoría de fin, meta o bien, surge de la volición o de la voluntad, el poder o facultad de usar la voluntad
que se refiere al futuro. Y es que precisamente en esta misma analogía entre onda y partícula, lo que estos autores señalan es que la experiencia se presenta como un fluir, es decir, vamos por la vida sintiendo, experimentando, y esas son experiencias que vamos acumulando. Pero en el momento en el que decimos, algo me pasó, o nos recuerda algo, nos detenemos un momento y hacemos esta reflexividad sobre el pasado, o sobre el presente, o incluso sobre el futuro. Y esto, desde un punto de vista cultural, en Occidente ha traído ciertas implicaciones. Por ejemplo, Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, habla precisamente de las artes dionisíacas y de las artes apolíneas, no sé si lo recuerdan, y que además lo retoma Ruth Benedict para también hablar de pueblos apolíneos y de pueblos dionisíacos. Pero esto que desde Occidente se ve como una tragedia, porque o vivimos y somos felices, tristes, reímos, lloramos, o nos sentamos a cranear y estamos reflexionando sobre nuestras experiencias, porque además otra de las cualidades que tiene la experiencia es que es autorreferente, es decir, no puedo experimentar lo que alguien más experimentó, y además es comunicativo, es decir, se comunica el hecho, se comunica la experiencia, empezando por uno mismo, es decir, cómo me fue, cómo me sentí, qué aprendizajes tuve. Y este síntoma trágico que se viene arrastrando incluso hasta el existencialismo, con este Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno hace un libro que se llama El sentimiento trágico de la vida. Y ahí también habla sobre esta relación entre vivir o pensar. Es decir, todo lo vital es antirreflexivo, no es tan reflexivo, pero toda reflexión es antivital, dice Miguel de Unamuno. Y ahí empieza también asoma de nuevo esta tragedia en Occidente, que es la experiencia como un fluir o como una reflexividad, como una reflexión sobre lo que es nuestro vivir. Y precisamente en ese sentido es que yo invito a todos ustedes a que nos despojemos de este sentimiento trágico y que lo veamos más bien de una manera festiva, ahora que pues a nuestra vida ha llegado la transdisciplinariedad, ¿no? Bueno, la experiencia como proceso sociocultural también, dice Turner, tiene esta triádica, esta estructura triádica, que por un lado es la cognición y que se refiere al pasado, a un pasado en el cual estamos reflexionando y que genera los sentidos. En ese sentido, valga la redundancia, es retrospectiva. Pero también hacemos uso de nuestra voluntad y pensamos en objetivos en el corto o en mediano plazo, en términos individuales o colectivos. Y a estos objetivos o fines también los vemos en términos de una perspectiva, ¿no? Y sin embargo, este punto tan inacible que es el de la emoción, y dice Turner, siguiendo a Dilthey, el sentimiento, en este se anclan los valores que pueden ser sopesados por la persona y decir, bueno, estos sentimientos me hacen sentir bien, estos me hacen sentir mal, pero como unidad también, como colectivo, también podemos decir, estos valores son los que atesoramos, estos son los que no aceptamos, y esto también nos da un sentido de perspectiva. Aquí vale la pena señalar que, a diferencia del sentimiento, la emoción o el afecto es transitorio, es volátil, mientras que los sentimientos se van arraigando, van teniendo esta memoria emocional. Y bueno, el paso de lo individual a lo colectivo como sujetos, ya lo habíamos visto en las otras ponencias, pues tiene que ver con este paso, con esta zona de no resistencia donde uno fluye, uno no necesariamente, pero las emociones, la información, los estímulos que vienen de los objetos y del mundo que nos rodea y de los sujetos que nos rodean y se impactan en nuestro cuerpo, es decir, en esta superficie que además de separar, comunica, conecta. Y es así también como
podríamos darle entonces al vínculo un papel dinámico, porque el vínculo, además de transformarnos ya en un nivel social, en sujetos individuales y colectivos, no nada más nos integra a una colectividad, sino que también introyecta en nosotros este vínculo, introyecta valores, conocimientos, sentidos, ¿por qué no decirlo?, objetivos, porque en tanto que nos volvemos parte de un colectivo, también vamos impregnándonos de estas cualidades de lo colectivo, ¿no? Entonces el vínculo tiene también esta posibilidad de constituirnos como sujetos colectivos y no nada más individuales. Bueno, en este mismo sentido podríamos hablar de que en esta tríada, por ejemplo, la acción social de Weber, nos hablaría también de que hay acciones basadas en, y Weber dice, hay acciones basadas en tradiciones, por ejemplo, determinadas por una costumbre, ¿no? Y estas están ancladas en una instancia del pasado, en una instancia temporal del pasado. En tanto que las acciones basadas en fines o en objetivos que están determinadas por expectativas, están ancladas en esta instancia futura en la que estamos esperando pues ciertos resultados. Sin embargo, hay dos tipos de acciones que tienen que ver con lo afectivo. Una, que están determinadas por los estados sentimentales, ¿no? Pensemos en la muerte de Maradona, ¿no? ¿Cuánta gente no salió a llorar? Y otra que está determinada, otras acciones que están determinadas en valores, es decir, en creencias conscientes del valor. Y siguiendo el mismo ejemplo de Maradona, pues toda la gente que fue a llorar y que mostró un comportamiento apesadumbrado y solemne en esta demostración, pues tuvo que ver con estos valores de la pérdida de una personalidad, ¿no? De una persona pública. En ese sentido, pues tenemos ya nuestra entrada al mundo social. Sin embargo, también hay que hacer presente que en el nivel cultural hay otros tipos de procesos que son inherentes a la experiencia. Por ejemplo, la semiosis. La semiosis, que viene siendo tan individual como colectiva, es este proceso de construcción de signos y significaciones. Peirce señala que semiótica es otro nombre de la lógica, ¿no? Precisamente por su alta formalidad y por todos los procesos. Y eso es importante porque entonces es también cómo se construye el conocimiento, ¿no? A partir de esta semiosis en un sentido muy, muy amplio. La orexis es un proceso vital en términos de la abolición que es detonado por un estímulo y está conformando el deseo, conforma lo que llamamos el deseo y tiene un poco de vitalidad y un poco de sentimiento, un poco de libertad, perdón, un poco de libertad y un poco de sentimiento, dice Turner, y esta orexis, esta libertad, este apetito, es el que también a veces nos hace romper los guiones sociales, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que gente en las fiestas se toma los aleros y los floreros y los centros de mesa y lo que no? Son estas libertades que son toleradas, pero que también están dentro de los sujetos, ¿no? Y bueno, tenemos en lo que es el estado T, o en esta área del estado T, lo que es la estesis, este proceso de abertura al mundo que involucra al sujeto como ser vivo. Y es importante porque también todos estos procesos están presentes en la experiencia. Continuando con el párrafo que Nicolescu señalaba al inicio, que retomábamos al inicio, dice que toda la vida humana es un conflicto continuo entre los tres polos de lo ternario. El dinamismo intelectual, a través de su forma truncada de lo mental, puede llevar a la muerte por diferenciación extrema. Y esto podría suceder si la ciencia se convierte en la única y absoluta religión del hombre, es decir, hacer paradójicamente de la ciencia un dogma. El dinamismo motor puede llevar a la muerte, al desastre, al darse cuenta, de la identidad absoluta, no contradictoria,
Y esto podría suceder si la riqueza, la comodidad material se convierten en la única preocupación del hombre. Y por último dice, el dinamismo emocional aparece así como la salvación de la vida. Y bueno, es precisamente aquí donde me gustaría que nos detuviéramos y que hiciéramos una reflexión sobre cómo estamos viviendo la modernidad, la sobremodernidad que dijera Auger, o la posmodernidad de Lyotard, ¿no? Es decir, cómo estamos viviendo estas instancias temporales, pero no nada más en lo individual, sino en lo colectivo. De entrada, la modernidad es un proyecto civilizatorio que se basa en el colonialismo y es epistemicida, es decir, borró desde las invasiones europeas llamadas conquista, pues borraron todo el conocimiento, la quema de los libros, derrumbar los templos, se prohibieron los rituales, las adoraciones, todo esto que vino a acabar con el mundo llamado mesoamericano, y no nada más en Mesoamérica, en el cono sur sucede lo mismo, en África por consiguiente. ¿Cómo estamos entonces basando o considerando este proyecto civilizatorio, que además de ser epistemicida, es ecocida? Bueno, me parece que a grandes rasgos podríamos tener en cuenta que hay un pasado nostálgico, que nos la pasamos haciendo un recuento de aquellos tiempos pasados, no solamente como civilización, sino esos referentes al pasado muy cercano, ¿no? Desde los remakes, desde las agrupaciones que les llaman reencuentros, todo esto con un sentido muy nostálgico. Por otro lado, también hay un sentido muy secular del hoy, ¿no? Del vivir de inmediato. Hay un conocimiento tecnológico y científico que ha sido acumulativo y que ha llenado inmensas cantidades de granjas ahora de lo que llamamos, donde están almacenados, si podemos medirlo ahora en terabytes o exabytes. Las tradiciones se han mercantilizado y hay un crecimiento increíble de semiosis, sobre todo a partir de las redes sociodigitales, y no solamente eso, sino toda la creación que surge a partir de ello. ¿Cómo estamos considerando el futuro? El futuro lo vemos como un futuro distópico, y esto no es reciente, ¿no? Desde principios del siglo XX, con la película Metrópoli del expresionismo alemán, pues se percibía ya como un futuro que no era el que nos había prometido el progreso, ¿no? Esta panacea que nos habían prometido, donde pues prácticamente nosotros íbamos a ser felices y nadie iba a trabajar, pues no fue así, ¿no? Ahora se proyectan visiones de un pasado, de un futuro en ruinas, de un futuro en bancarrota, que no es posible de alojar nuestros sueños. Continuamos con los deseos de ser regidos por un deseo regido por el hedonismo y el consumo infinito. Y bueno, acciones basadas en las expectativas de acumulación. Es decir, hemos ido recogiendo todas estas nociones tanto del tiempo como de las acciones y de los sentimientos y de las motivaciones que construimos hasta ahorita, y podemos perfilar entonces también a un presente como un hiperpresente marcado por la dinámica del mercado, con conflictos crecientes y con una anomia que es también tema de preocupación para muchos estudiosos, la anomia como esta anomalía estadística y como esta anomalía sociológica que significa donde no opera la norma, ¿no? Donde no hay ley, donde no opera la norma y donde no hay gobierno. Bueno, también tenemos valores de competencia e individualismo. Precisamente vamos corriendo detrás de esta zanahoria que llamamos progreso. Un temor e incertidumbre por el creciente número de fascismos en todo el planeta y por las pandemias. No solo la actual, sino que ya hemos tenido algunas otras que pudimos sortear con relativa salvedad. Bueno, a todo esto podríamos preguntar, ¿y los pueblos originarios cómo están viviendo estos tiempos? En este caso, lo que yo quiero presentar es el caso de los pueblos ribereños del lago de Texcoco frente al proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México. El fallido proyecto
cuyas repercusiones siguen afectando a los pobladores de esta zona. Y bueno, en términos de un nivel de realidad, el económico, pero también de estos saberes y de estos conocimientos anclados en la instancia del pasado, pues podríamos hablar de que en Atenco, justo en Atenco, se sigue practicando actividades, por ejemplo, como la cosecha de romeritos o la siembra en tierras altamente alcalinas. El suelo de esta zona es hiper salino. Pero no solo este tipo de actividades, también se dan otras actividades como la cosecha de el alga espirulina. El alga espirulina es endémica de esta zona. Solamente hay me parece, tres regiones donde ha surgido endémicamente. Es en la zona central de México, en el lago de Texcoco, en el norte de África, también en un lago salino, y me parece que en Chile, me parece, no estoy seguro ahorita, no recuerdo el dato. Pero bueno, además de la alga espirulina, también se cosecha el aguautle, que es la huevera de una chinche de agua y que se prepara en tortitas, ¿no? Rebozadas con huevo. Es decir, hay todavía esta práctica, aunque ya muy disminuida precisamente por el proceso de urbanización, de modernización de los pueblos. En Texcoco, sobre todo en la zona de la montaña, también en este mismo nivel de realidad económico, pero con los saberes de un ecosistema totalmente distinto, que es la zona de la montaña, el somontano y la montaña, tenemos la producción de huertas frutales, que son familiares o incluso de la comunidad. También tenemos el manejo de áreas forestales, por ejemplo, en esta foto del centro, que es justo subiendo a Monte Tlaloc, que es muy significativo para estos pueblos. También hay un manejo muy cuidadoso de los recursos forestales, de los bienes forestales. No me gusta decir recurso porque recurso tiene que ver, ha perdido ya su sentido más profundo, que es el de un bien, y ahora pues ya es parte del discurso de las empresas, ¿no? Es un discurso empresarial, parte de este discurso empresarial el del recurso. Y en esta última foto que se ve aquí, aunque es muy malo el encuadre, también tiene que ver con un recurso que es vital para estos pueblos, sobre todo de la montaña, que es el agua, el manejo comunal del agua, porque se hacen canales desde los nacimientos en la montaña, y esta agua va surtiendo a los pueblos como a San Jerónimo Amanalco, la Purificación Tepetitla, Santa María Cuatemulco, no, Tepanulco, algo así. Perdón por el errorcito ahí. Pero bueno, en estos pueblos se me hizo importante recalcar que el manejo de leña, de tierra y agua es todavía comunal y se maneja de manera rotativa, ¿no? Se van limpiando los canales, se van haciendo mejoras, se van haciendo estos servicios de manera comunitaria rotativa. Por su lado, en Chimalhuacán, a pesar de que la mancha urbana ya ha devorado casi la totalidad del municipio, en el cerro y justamente en los barrios originarios, en los barrios del pueblo de Chimalhuacán, sobre todo en San Pablo, San Pedro, San Juan, Xochitenco, todavía existe la producción de aceite de oliva y aceitunas, además de un vino. Eso es increíblemente, bueno, es sorprendente porque pues uno no ve los árboles de aceituna, sin embargo, los olivos no los ve a simple vista, pero están en los jardines de los vecinos. Entonces, las familias, como la familia Buendía Peralta, que se dedica a esto desde hace 6 generaciones, ya tiene un acuerdo con los vecinos y pide permiso para cosechar entonces las aceitunas. Hay un precio o en metálico o en especie, y entonces ellos se dedican a una producción bastante modesta, pero que los mantiene, y además tienen como
clientes a los árabes y a los judíos de ciertas zonas de la Ciudad de México. Por otro lado, en el nivel político, tenemos estas prácticas político-ceremoniales, y aquí es donde entra el aspecto más importante desde mi punto de vista, que tiene que ver con esta vertiente de la realidad, que es la homogeneización, es decir, las prácticas y las acciones que se hacen a futuro, o que expresan una idea de futuro. En esta primera foto es un conversatorio que se realizó en agosto del 2017, donde Sebastião Piñeiro, el agroecólogo, fue a dar una charla junto con los campesinos de Atenco. Y en esta charla, en este conversatorio, César del Valle, hijo de Nacho del Valle, dijo algo muy importante que me parece, y que a cada rato lo estoy repitiendo, pero porque me resulta importante hacer notar esto. Él dice: nosotros queremos seguir manteniéndonos como campesinos, nos queremos seguir relacionando con la naturaleza, y eso marca precisamente esta idea de continuar, de una duración en el tiempo y en el espacio. Más adelante él dice: tenemos que embarazar al futuro para que haya cosas buenas. De fertilidad en un futuro también hace ver que hay ciertas aspiraciones. Claro que no sabemos qué va a pasar. Recordemos que Mogán dice que hay toda una ecología de las acciones, ¿no? Lo que en algún momento puede ser una victoria, a la vuelta de la esquina puede resultar una derrota. Y bueno, hasta la fecha los compas siguen luchando porque les sean devueltos las hectáreas de territorio que les fueron arrebatados, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de estas prácticas político-ceremoniales. Esto es en Texcoco, bueno, esto es con gente de Texcoco, aunque no estuvieron en Texcoco, son gente de Texcoco que estuvo haciendo varias cosas. Uno, se reunieron con gente de la Secretaría de Gobernación para exigir, bueno, para demandar, porque había una orden de suspensión de obra, y bueno, pues la empresa Pinfra se pasó esta orden por el Arco del Triunfo y siguió construyendo. Los ejidatarios estuvieron reclamando ante la Secretaría de Gobernación, y pues no hubo cambios, no hubo nada que hacer, no les dieron respuesta, no les dieron solución. Y en esta mesa de diálogo, los comuneros dijeron una cosa muy importante. Las leyes y las normas de las empresas y del gobierno son frías, pero la palabra y el pensamiento de los pueblos están vivos. Fíjense cómo están concibiendo ellos esta oposición entre una modernidad que es fría, cuyo progreso pues parece solo beneficiar a unos cuantos, y cómo hay vida en las palabras y en los pensamientos de estos pueblos. Y bueno, la ceremonia en el monolito de Tlaloc, porque además de que se estaban festejando, bueno, estaban celebrando el paso solar por el cenit el 16 de mayo del 2018, también pidieron a la naturaleza, y esto es lo importante, porque pareciera entonces que el vínculo de estos pueblos no solamente es entre ellos, con la naturaleza, sino también con las fuerzas que gobiernan la naturaleza. En esta ocasión lo que hicieron fue pedir a las fuerzas de la naturaleza que ayudaran a cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, el que estaba construyendo, y que ayudaran a sobrevivir al lago de Texcoco. Esto es importante porque más adelante lo veremos, tiene repercusiones. En Chimalhuacán, por otro lado, en este mismo nivel político,
Estas prácticas tuvieron que ver con un plantón por la defensa de un pozo de agua común, de manejo comunal todavía, insertado en la mancha urbana, las calles, todavía hay pozos perforados que tienen el uso de la comunidad. Obviamente el gobierno, un gobierno antorchista, imagínense, ha manipulado estas concesiones a su beneficio. Y entonces lo que denuncian es que hay el agua que falta en el municipio es la que se vende a Iztapaluca, a Iztapalapa, a otros municipios y a otras alcaldías. Y bueno, ellos estuvieron en un plantón de cerca de 2 meses defendiendo este pozo con resultados poco halagadores, ¿no? Por otro lado, ya en lo que es el nivel cultural de estos pueblos, de la realidad de estos pueblos, hay prácticas estético-culturales donde ahora sí hay una expresión y hay todo un derroche de colores, de energías, de sonidos, de olores, que bien dice Jean Duvigneau, se entregan a la nada. Es decir, son dispendios cuya finalidad a veces es la nada, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en el carnaval que se hizo en la cabecera municipal con los catrines de sombrero y paraguas en la cabecera municipal en San Salvador Atenco. Y estas otras 2 fotos, la de la muñeca y la de la torera, son en Esquipayac. Y en ambos carnavales lo que hay obviamente es un dispendio, un derroche de comida, de música, de alcohol, como decía un compañero de Morelos, de Cuernavaca. Carnaval donde no hay alcohol es una simple procesión, ¿no? Aquí obviamente los carnavales donde todavía está involucrada la comunidad, hay todo este derroche de recursos, ahora sí lo puedo decir así, de recursos, de bienes. Y aquí también vale la pena pensar en la presencia del Homo complexus, es decir, cómo hay un Homo economicus que va ahorrando todo el año para que en 4 días, 5 días, haya un dispendio, haya todo un derroche de estos con la presencia del Homo consumans, ¿no? El Homo consumans que hace este dispendio y que hace este derroche, obviamente también en una cuestión ritual, ¿no? Por otro lado, en las calles del centro de Texcoco podemos apreciar grafitis que involucraron, si no a una gran comunidad, sí a parte de ella, y donde sobre todo se hace referencia a este ser cuya montaña se dice es el hogar de este dios, ¿no? Monte Tlaloc, se dice que ahí vive Tlaloc, la deidad, pero que además pues es una de las tantas representaciones del Tlaloca, ¿no? Este reservorio de riquezas terrenales y de agua y de diversidad de flora y fauna. Entonces aquí tenemos precisamente la representación de Tlaloc, lo vamos a reconocer por los ojos anillados y los colmillos serpentinos, bueno, los colmillos de serpiente. En 1, 2, en la parte de abajo hay otra representación de Tlaloc. Y este hombre de la izquierda con las gafas estas, también está representando a Tlaloc, además de que en su tocado también está la representación del dios acuático. Y es que el Tlalocan, además de ser este lugar emblemático, morada del dios, también es el lugar de los muertos, ¿no? Y es interesante ver cómo por algunas calles va apareciendo este dios, ¿no? Aquí otra vez aparece. Y bueno, también en Chimalhuacán
Chimalhuacán se precia de ser el pueblo con el carnaval más largo, dura más de 3 meses. Este año no hubo por razones de la pandemia, pero bueno, cerca de 100 días, por más de 100 días, hay nuevamente aquí este baile de charros y charras, en que bailan en cuadrillas, donde, bueno, la gente gasta cerca de 80,000 pesos para vestirse con un traje de charro, pero hay otras expresiones carnavalescas como las andancias, y las andancias en las gentes que participan en estas dicen que, bueno, no necesitan gastar 100,000 pesos, 80,000 pesos para celebrar el carnaval, y bueno, pues que se visten de lo que pueden y de lo que quieren, ¿no? Entonces puedes ver a niños vestidos de Bob Esponja, hombres vestidos de mujeres, y eso es importante porque, bueno, se conserva este espíritu de un ritual de inversión, por ejemplo. Todo esto nos lleva a pensar en cuáles son algunos de los rasgos que tendrían ancestralmente, es decir, en la matriz civilizatoria de estos pueblos, si hay alguna presencia, algún indicio del tercer incluido. Y por ejemplo, en este códice, bueno, en realidad son 2 códices, pero donde se muestra primero los 13 cielos, los 13 niveles del cielo, del supramundo, del supramundo, donde hay 9 que tienen que ver con los cielos celestes, y otros que son 4 que son cielos terrenales, los relacionados con el Tlaltípac. Pero en permítanme, en esta representación del cosmos, además hay un piso que es el piso 0, y este tiene que ver con que es la zona de no resistencia entre los cielos y los inframundos. ¿Por qué? Porque justo en esta tierra, o sea, en la tierra que estamos pisando, al mismo tiempo que es el lugar de los vivos, es también el primer piso de inframundo, es decir, de los muertos. Así que vivos y muertos conviven en este espacio, en el nivel 0, en esta zona de no resistencia, y que forma parte de una estructura cosmogónica, cosmológica, que sigue presente hasta nuestros días. A partir de la investigación, pudimos detectar por lo menos 3 niveles de realidad. Un nivel económico, uno político y uno cultural. Pero, ¿cómo fue esto? Bueno, este modelo de la flor comunal, que articula varios aspectos de la etnopolítica de un pueblo, lo plantea Juan José Rendón como algo que sucedió a partir de una plática con un maracame, con un chamán, Wixárika, y de un sueño, porque justo en la plática con el maracame le decía que ya había entendido que las comunidades en el centro de su vida tienen lo más importante, y que de ahí se van desprendiendo otras actividades que pueden ser secundarias o terciarias. Y el maracame le dijo que pensara en un sueño, que él iba a tener la respuesta en un sueño. ¿Y cómo fue? Al día siguiente se despertó muy emocionado porque había soñado a una flor cuyo centro representaría entonces el aspecto vital de las comunidades, y los pétalos concéntricos, es decir, los más cercanos al centro, serían los aspectos secundarios, luego los terciarios, y así sucesivamente. Este modelo florido, entonces, nos permitió entender que, por ejemplo, lo que señala Rendón es que cuando se pierde la milpa, otro elemento ocupa el lugar central para estas comunidades. Y lo que sucedió, por ejemplo, en esta zona de la Colhuacan, es que al perder el lago,
al perderse el lago en la primera mitad, bueno, a mediados del siglo XX, por ahí de los 40, 50, se drenó totalmente el lago y se fueron perdiendo las chinampas. Digo, había algunas chinampas en las zonas cercanas a los pueblos ribereños, porque bajaban los ríos, bajaban los arroyos, y esa agua dulce permitía cierta actividad agrícola. Conforme se iban distanciando, pues la salinidad impedía que hubiera este tipo de actividades. Se pierden las chinampas, se pierde la milpa, porque también al secar el lago se fueron secando muchos arroyos, muchos ríos. Lo que nos decía uno de los cronistas de Chimalhuacán, que también fue pescador, me dice, es que el cerro es como una esponja, y entonces por abajo estaba nutriéndose con el lago. Secaron el lago y se fue hundiendo, se fue hundiendo. Me dice este señor que se llama don Fernando Tomás, dice, ¿cómo me duele la pérdida del lago? Que hasta la fecha, tiene 85 años, hasta la fecha todavía lloro. Es como si hubiera perdido a un abuelo o a un tío. Y esta pérdida del lago entonces originó que estos pueblos colocaran en el centro de su territorio comunal a los cerros, a la tierra, a los pozos de agua, los barrios, las capillas, y el lago, que después de los años 70 del siglo pasado, con el proyecto Lago de Texcoco, se rehidrata una parte, son cerca de 100 hectáreas, me parece, no, son más. Entonces se tiene ahorita un lago artificial desde los años 80, que fue cuando empezó a funcionar, y eso permite un poco que haya cierto aminoramiento del impacto ecológico, ¿no? Es decir, ya no hay tantas tolvaneras, no sé, algunos recordarán las tolvaneras que se originaban por esta zona del oriente de la Ciudad de México, de que haya una mitigación de la escalada de las temperaturas, y de que, bueno, de que también funciona como hábitat para muchas de las especies migrantes y endémicas, ¿no? Las aves migratorias y algunas especies endémicas. Entonces tenemos que en el centro está el territorio comunal, en el nivel económico tenemos el trabajo comunal, tanto en el campo como en el lago y en la montaña. También tenemos la gastronomía y la comensalidad. Por eso les digo, los invito a que pensemos en el futuro de manera festiva. Estos pueblos todavía conservan los alimentos del lago, todavía se puede conseguir el aguautle, muy caro. El poshi no lo he podido conseguir, todavía se consigue algo de tequesquite, todavía se consigue la sal de tierra y la salmuera, la sal negra con la que se hacen las carnitas. También se trabajan en productos y artesanías, sobre todo en la cantería. Los artesanos de Chimalhuacán trabajan, son canteros, tallan la piedra y la esculpen. Y los trajes de carnaval, tanto en Chimalhuacán como en Atenco. Un segundo nivel, que es el político, bueno, se expresa a través del sistema de cargos, sobre todo con fiscales y mayordomos. En Chimalhuacán ya no se habla de mayordomía, sino de mesas. Las mesas sobre todo para las comparsas, las cuadrillas de carnaval. La asamblea comunal, que fue tan golpeada en todo este proceso de la construcción del aeropuerto, porque se hicieron asambleas con gente que no era de la región, se manipularon los resultados, se compraron a los comisarios ejidales, pero sigue siendo un instrumento del poder político comunal muy fuerte. Y bueno, también los ceremoniales cosmopolíticos. Cuando hablamos de cosmopolítica, al ratito los introduzco más. La cosmopolítica tiene que ver con estas alianzas, no solamente entre los pueblos, sino con el entorno, con el contexto geográfico y ritual. Entonces también se han hecho ofrendas y peticiones, como les decía,
frente al monolito Tlaloc, llamado Tlaloc. Muchos dicen que es Chalchiuhtlicue, es ella, es la señora, y que tiene que ver con esta petición también en este conversatorio en el 2017, ahí en las tierras cercanas al aeropuerto. Nos decía un vecino de Acuescómac, es que este proyecto no va a resultar por razones obvias y cósmicas, porque esta tierra es sagrada. Y eso fue algo que se me quedó muy grabado, porque ellos piden que no haya proyectos urbanos en estas tierras. Y bueno, el tercer nivel, que es el cultural, donde ya vimos que se expresan, por ejemplo, tradiciones comunales como los mitos y leyendas. Hay mitos como el de la sirena en Chimalhuacán. Dicen que había una sirena cuando había lago, que esta sirena se encargaba de cuidar al lago. Las fiestas comunales como el carnaval y las fiestas mayores, sobre todo el 3 de mayo, la Santa Cruz, la Virgen de Guadalupe, todos estos tienen que ver, además de las fiestas patronales. Y el arte callejero, no nada más en Texcoco, sino sobre todo en Atenco, todavía se puede apreciar el stencil y el graffiti, además de los murales que fueron tan significativos y tan emblemáticos durante el movimiento, los puntos más álgidos del movimiento. También hablaríamos de la lógica del tercer incluido y este sujeto transdimensional que para los pueblos los sujetos no solamente son sujetos humanos. Y aquí entonces para nosotros se hace patente esta noción de lo transdimensional, del trans, como algo que es entre, a través y más allá. ¿Por qué? Porque el vínculo permite que nos relacionemos entre humanos, ¿no? Los pueblos tienen vínculos rituales, ceremoniales, políticos, económicos, familiares, de parentesco, entre ellos, ¿no? Pero yendo más allá en esta cosmovisión, también atraviesa las comunidades, atraviesa la comunidad humana y se relaciona con los ríos y los lagos. Uno de los habitantes de la montaña de Texcoco me decía que todavía se hacen sacrificios, todavía se le entregan borregos al dueño del agua. Cuando vio mi interés y le quise preguntar algo más, me dijo, no, yo no sé nada, no sé nada. Pero esto sigue sucediendo. Y sigue sucediendo, por ejemplo, en Chimalhuacán hay una cueva, la Cueva del Chivo. Y en la Cueva del Chivo encontré ofrendas que después me comentaron los habitantes de Texcoco, lo hacen ellos durante los equinoccios o los solsticios para pedir buen tiempo. Todavía se sube al cerro y se hace una ofrenda en las cuevas de los cerros. Se habla de los ecosistemas, el monte, el bosque, el lago, los cerros, como entidades sagradas para ellos, y eso es algo que reclamaba Heriberto Salas, quien ya falleció, y siempre lo digo porque me pegó mucho, él les decía a los de la Secretaría de Gobernación, y los de Secretaría de Gobernación como si les dijeran nada, es que para nosotros los cerros son sagrados, queremos saber qué van a hacer con la devastación que están teniendo los cerros, porque se devastaron cerca de 100 cerros para llevar el material pétreo a las pistas, a lo que iban a ser las pistas de ese armatoste que fue el aeropuerto. Entonces se llenaron con toneladas de piedras de los cerros sagrados de estos pueblos, desde Teotihuacán hasta Texcoco. Me parece que incluso más para acá, hacia Iztapaluca. Todos esos cerros fueron devastados y se llevó el material pétreo para llenar las pistas de lo que iba a ser el aeropuerto. Los vegetales, todavía se sigue yendo a los cerros, se sigue yendo a cortar las flores, las hierbas medicinales. Los animales siguen creyendo que los animales del monte, sobre todo los animales del monte,
tienen una subjetividad, son parte de esta subjetividad, y por supuesto las fuerzas de la naturaleza, sobre todo cuando se hacen estas peticiones a los vientos en el 3 de mayo. Y bueno, el más allá, este vínculo que va más allá y que contempla a deidades y al cosmos, por ejemplo a la Virgen de Guadalupe, cuyo ropaje, bueno, que es un ropaje para Tonantzin-Coatlicue, aunque me pueden linchar por decir eso, pero bueno, también tenemos a los santos, que también son ropajes de otras deidades mesoamericanas que por ahí andan, a Dios mismo, pero también hablar de la tierra como un organismo vivo, pero además con conciencia, con cierta subjetividad. Los ancestros, tan presentes en noviembre, en los días de Todos Santos y de fieles difuntos, y del cosmos en sí, ¿no? Es decir, todavía se contempla, olvidé poner ahí, por ejemplo, a las estrellas, a Venus sobre todo, ¿no? Y todo este movimiento que va de oriente a poniente o de norte a sur, y donde todavía el inframundo nos devuelve a un Venus que puede estar influenciado por este inframundo, ¿no? Es decir, que no es tan buena onda este planeta cuando emerge, ¿no? del inframundo, o como nos lo decía Sebastião Piñeiro, es que en la Tierra, justo en este espacio cero, donde otra vez vida y muerte están conviviendo en todo el tiempo, tú puedes enterrar desechos orgánicos y se van degradando, se van deteriorando, es decir, hay entropía. Pero lo que te devuelve la tierra no es entropía, te devuelve sabiduría y valor. Porque o te devuelve un maíz, o te devuelve un quelite, o te devuelve una verdolaga, y eso es sabiduría. Porque los abuelos les enseñaron que todo esto tiene un porqué, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo, desde la perspectiva de los pueblos, sí hay ciertos niveles de realidad y también hay una lógica del tercero incluido. Esto lo quiero, además, lo quiero complementar con una plática en la que estuve presente en parte este fin de semana con pueblos originarios de otras latitudes. En este caso, con gente de la nación Sioux, que está asentada en Dakota del Norte y Dakota del Sur, y que están viviendo una cuestión similar, que es que quieren pasar una serie de oleoductos y gasoductos por un territorio sagrado en Standing Rock, ¿no? En Dakota. Por otro lado, tenemos a la gente del Cauca, en Colombia, y lo que ellos dicen me pareció muy interesante porque nuevamente viene a reforzar esta idea de que, pues, ¿cómo estamos imaginando el futuro? Muchos, si estamos en esta clave moderna o posmoderna, como que no le vemos ya mucho sentido y como que, pues, cada quien sálvese como pueda, ¿no? Sin embargo, lo que ellos dicen, por ejemplo, esta Sarah Van Helder, que fue la portavoz del movimiento, en esta ocasión dijo que de los pueblos de la nación Sioux aprendió varias cosas. Una, que los pueblos originarios están en la vanguardia de la defensa de la tierra, pero sus esfuerzos no son reconocidos ni apreciados. Bueno, creo que mucho tiene de razón. Dos, los pueblos dicen, el agua es vida, es una matriz de vida que se hereda a futuras generaciones. Tres, el dinero no es vida, pero lo ofrecen a cambio de la vida. 4. Siempre pensar en el impacto de las próximas 7 generaciones. 5. Dicen, cuidamos a la tierra y ella nos cuida a nosotros. Eso es importantísimo. 6. Somos protectores, no manifestantes, y tenemos el derecho y el poder de hacerlo. 7. En esta lucha y en esta sanación hay la posibilidad
posibilidad de un nuevo mundo suficientemente sabio para preservar la vida sobre la tierra. Esto fue lo que dijeron los pueblos Sioux. Por otro lado, lo que decía Álvaro Restrepo, que es parte de esta campaña, bueno, de esta Asamblea Mundial por la Amazonía, decía que en el Cauca, en Colombia, las guardias indígenas hacen posible los territorios libres de violencia armada, porque no hay armas en esta zona, y solamente con la voz y con la comunidad se pueden resolver los problemas, porque ellos, la voz y la comunidad, son la fuerza. Lo siguiente que decía es que la defensa de la Amazonía debe pasar por los corazones, por la memoria y por los sentimientos. Y que lo mismo sucede con Mesoamérica. Álvaro decía, es que lo que sucede allá lo sentimos aquí. Y eso es lo siguiente que nos decía, todas y todos somos un tejido que debe ser protegido. Fíjense cómo está concibiendo la complejidad. Que debe ser protegido, un tejido en movimiento que pese a la represión sigue encontrándose con la alegre rebeldía. Y me gustó mucho y por eso lo quise compartir con ustedes, porque nuevamente tiene que ver con esta idea de la festividad, de que no podemos pensar o no tendría razón pensar en un futuro que no valga la pena vivir, ¿no? Él dice, sigue con esto, dice, el buen vivir debe ser como un vivir sabroso, un disfrute que se expresa más en el compartir que en el acumular. Fíjense la lógica diametralmente opuesta a lo que hacemos nosotros. Pensamos que nuestra felicidad es acumular, ¿no? Y tener más dinero, pues para tener más coches y no hacer nada, cuando para estos pueblos la riqueza es compartir. Y lo último que dices, hay un terricidio, y así lo dijo, es un terricidio, un ataque frontal a la tierra y lo que ella representa, memorias y sueños. Otra vez, esta idea del pasado, pero de un pasado al cual se debe acudir, las memorias y los sueños, pero los sueños como las aspiraciones. Por eso lo quise traer a colación y ver que hay cierta similitud entre estos pueblos de la Riviera del lago de Texcoco y estos que aparentemente están tan lejos, pero que, como decía David Gavilán, poseen un pensamiento en espiral y poseen, a lo mejor no en espiral, pero que sí es, ¿cómo decirlo?, recursivo, ¿no? Es para acomodarnos con las palabras de Mogán. Si ellos piensan en una recursividad donde causa y efecto están entrelazados y donde lo más mínimo que hagas puede tener repercusiones. Pues si nomás compro una bolsita de plástico, ¿qué puede pasar? Bueno, ¿cómo sería la experiencia en la posmodernidad? Y esto, pues para mí es una síntesis muy emocional también, desde cómo estaríamos percibiendo esto que Nicolescu llama posmodernidad o que Enrique Dussel llama transmodernidad. A ver, para empezar tendríamos que pensar en un proyecto civilizatorio cuya cosmopolítica, en un sentido amplio, en el sentido de Latour, de Descola, de Picas, de Rendón, tendría que ver con algo más allá de lo humano y tiene que relacionarnos, hacer alianzas con todos los elementos de nuestro entorno. También con una comunalidad, es decir, con compartir en comunidad. Ya se quedaron atrás estas vecindades de quinto piso, de quinto patio, ¿no? Ya no hay esas donde todos convivíamos y festejábamos la Navidad y las piñatas. Ahora pasamos del quinto patio al quinto piso, ahora todos estamos encajonados en edificios, en condominios, donde no conocemos al de al lado, ni nada más si acaso el saludo. Entonces creo que tenemos que pensar en estos términos. Y bueno, la experiencia, a partir de lo que los pueblos dicen, ellos hablan de un pasado reverencial y referencial, ¿no? Es decir, sí acuden a ese pasado, pero también acuden con mucha reverencia. Ellos hablan mucho de los abuelos. Es que los abuelos nos dejaron estas enseñanzas, es que los abuelos nos dejaron la tierra. En un conversatorio en Monte Tlaloc nos decía esto Heriberto,
es que los abuelos nos dejaron la tierra y nosotros tenemos que heredarla a los hijos y a los nietos. Eso es importante. Los saberes y los sentidos relacionados con la tierra y la naturaleza, los conocimientos científicos, humanísticos, artísticos, prácticos, filosóficos, etcétera. Es decir, habría no por qué discriminar los conocimientos. Hay conocimientos religiosos, hay conocimientos artísticos, no solamente el científico, que es una de las razones por las cuales la sobremodernidad o la posmodernidad elimina cualquier otro tipo de conocimiento, ¿no? Pareciera que es excluyente y es exclusivo de este modelo civilizatorio de la modernidad. Y bueno, pongo dos ejemplos. La terra preta do indio en Brasil, en la Amazonía brasileña, pues apenas descubierta, pero que da cuenta de cerca de 2000 años, donde los pueblos asentados en la selva fueron, a la orilla del río, fueron generando capas de tierra negra, tierra muy fértil, que les permitió subsistir de ciertas plantaciones, cierta agricultura, además de la caza y la recolección. ¿Por qué? Porque el suelo de la selva es muy ácido, es por lo contrario a este, y entonces se encontraron cerca de 2 metros de tierra negra, pero cuya datación es de hace mínimo 2000 años. Y bueno, la otra experiencia, que es la chinampa mexicana, ¿no? La chinampa del altiplano central mexicano, donde también todo lo que es la arquitectura, la agricultura, todos los procesos sociales están encaminados a hacer de el suelo un suelo más fértil, es decir, hacer de la tierra una tierra mejor. Y aquí voy a esta instancia del futuro, como un futuro ecotópico, pero también eutópico. Y a diferencia de lo distópico, esta categoría de lo eutópico lo señala Jan Robert, quien también recientemente falleció y acompañó mucho a los pueblos también en su lucha, para decir que los pueblos están haciendo una buena tierra, es decir, una tierra mejorada, pero no solamente en el sentido físico, es decir, no una tierra para la agricultura, sino una tierra donde haya buenas relaciones, donde haya buena vecindad. Y en ese sentido, bueno, los fines, los objetivos tendrían que ser colectivos, no de otra manera, no pueden ser de otra manera. Las acciones basadas en expectativas comunales, ecológicas, cósmicas y sagradas. Y es importante señalar porque pareciera que lo moderno ha secularizado todo, Sin embargo, lo que nos enseñan los pueblos, y es creo que en este sentido que quiero retomar la fuerza vitalista de la charla, es que no es tanto que sea o no el santo o que exista o no Dios, sino cómo están dándole un trato tan especial a la relación que ellos establecen con estas entidades. Eso es lo sagrado, el trato reverencial, el cuidado que le dan, ¿no? Y bueno, quiero retomar una frase, una parte de un texto de Vance Borda, quien es de los que retoma esta idea de las sociedades sentipensantes o de los pueblos sentipensantes, porque pareciera que todavía tenemos estos cascarones de la modernidad y seguimos peleando solamente una dicotomía sentir, pensar, razón, emoción, cuando recordemos que hay 3 términos y que en esta estructura de la realidad ternaria es, sí, la parte del raciocinio, del conocimiento, del pensamiento, pero su extremo diametral o su extremo contrario es precisamente el cuerpo, pero un cuerpo no es un cuerpo mecánico, autómata, es un cuerpo vivo, deseante. Y aquí me gustaría que habláramos del deseo no solamente como una carencia, ¿no? Es decir, no solamente como una falta, sino también como un exceso de sí. Es decir, el deseo como algo que nace del cuerpo, que brota estos excesos,
Y bueno, me di a la tarea de subrayar aquellas partes de este texto en rojo, de colorear en rojo, aquellas partes donde está implícito este deseo o esta idea de la voluntad. Les leo. A diferencia de aquellas viejas generaciones centristas, acomodadas, la generación activa y sentipensante actual ha logrado acumular prácticas y conocimientos superiores sobre la realidad nacional y puede actuar mejor en consecuencia. No ha temido salir al terreno a pesar de los peligros e incomprensiones y volver a aprender con gusto y ánimo sobre nuestro especial entorno tropical, combatiendo el tradicional colonialismo intelectual y político ante los norteños. Esto es de Fals Borda, quien tiene este libro de sociología sentipensante. Y bueno, yo lo que entonces quiero poner aquí a discusión es la idea de que no solamente somos sentipensantes, sino que somos también deseantes. Es decir, cómo estamos pensando, cómo estamos deseando, imaginando el futuro. Este futuro que pues ya nos alcanzó, recordemos esta película de Cuando el destino nos alcance, pues a mí no me gustaría terminar así, ¿no? La verdad es que prefiero dar la lucha, pero una lucha, otra vez, insisto, no en el sentido guerrillero de, no, vamos a hacerlo, y eso es lo que he aprendido con estos pueblos, con festejo. Vamos a festejar la vida, vamos a celebrar la vida, y eso nos hace, creo yo, que nos hace equilibrar un poco nuestro ser en sociedad, es decir, nuestro actuar, nuestra presencia como sujetos, no solamente como sentipensantes, porque ya nos quedó claro que el centro emocional, que es ahí donde nosotros podemos trascender, ¿no? Trascender, pero estamos dejando de lado nuestra capacidad, nuestra potencialidad como sujetos, y no como sujetos abstractos, como entidades perdidas en el aire, sujetos concretos, configurados sociológica, económica, histórica, política, culturalmente arraigados a una tierra, donde el sentido tiene esta potencialidad, donde los sentidos tienen esta potencia. Nos decían los vecinos de Atenco que el gobierno había mandado asesinar todas las águilas que bajaban de la montaña a cazar al lago, a la zona del lago. ¿Por qué? Porque para ellos era muy precioso ver un águila sobre un nopal devorando una serpiente. O sea, eso era lo que pasaba. Y entonces los pueblos, pues la gente de los pueblos tomaba fotos y hacía, porque para ellos sigue siendo eso. Ellos dicen que esa tierra es sagrada y que tan lo es que sigue apareciendo en la bandera y en el escudo nacional. Es decir, esta parte azulita que nosotros vemos como garigoleada, pues es la representación del agua preciosa, del lago de Texcoco, sobre la que se paró el águila, ¿no? Como en el juego que hacíamos de niños. Y bueno, pues les agradezco su paciencia y su tolerancia. Bueno, pues estoy abierto a sus... Gracias. Estoy abierto Muchas a sus gracias. comentarios. Sí, te voy leyendo las preguntas, los comentarios que te ponen en el chat. Y Julieta Haidar nos dice sobre los niveles de realidad en el análisis de estas prácticas y los aportes de la transdisciplinariedad. Si puedes explicitar explicar esta parte. Es que no entendí la pregunta, perdón. ¿Qué partes de la transdisciplinariedad, perdón? Julieta, bueno, es que decía explicitar los niveles de realidad en el análisis de estas prácticas, los aportes de la transdisciplinariedad. Ya. Sí. Bueno, para mí fue muy importante y bueno, lo dejo en claro desde el principio. El primer aporte para mí es dejar de pensar dicotómicamente. Razón, emoción. Para mí es razón, voluntad, emoción.
Es decir, estamos dejando nuestra capacidad como sujetos, capacidad física, intelectual, pero sobre todo voluntad de participar. Y eso creo que lo estamos saltando totalmente porque tiene implicaciones políticas. Yo creo que el segundo aporte de la transdisciplinariedad tendría que ver entonces con el aspecto político, pero no, obviamente no en términos de la grilla o de los grupúsculos, no, sino de una política, de una cosmopolítica, donde tenemos que poner en el centro de la discusión nuevamente al vínculo, el vínculo con todos los demás. Es decir, me parece que hemos llegado al grado máximo del autismo de la modernidad, donde nos la pasamos viéndonos el ombligo y decir, no, pues yo soy bien chicho y a toda madre, ¿no? Es decir, creo que estamos dejando de lado la riqueza, ¿cómo decirlo? La riqueza instrumental de la transdisciplinariedad, que entonces sí nos permitiría echar mano de artes, disciplinas, ciencia, humanismo, de todo ello, pero con voluntad, porque pareciera que nos estamos durmiendo en los laureles de la teoría y de el arte, lo cual no desecho, no, son necesarios, pero son insuficientes desde nuestro punto de vista. Y el aporte que también tiene la transdisciplinariedad es su capacidad para dialogar con otras culturas. Me parece que esta capacidad dialógica con las otras culturas es otro de los aportes que yo pude detectar en la práctica, ¿no? En el trabajo de campo. Ok, María de Melo ha comentado a lo largo de la ponencia, he hecho unas preguntas y las agrupé todas para hacerlas de una vez, ¿no? Entonces, ella comenta que la riqueza y la belleza de la multireferencialidad al mismo nivel de la realidad, ya sea sociocultural o estética, es muy hermosa y que en un futuro, bueno, ella le gustaría conocer la riqueza y la belleza de este pueblo que vive a nivel del alma mítico y simbólico. Dice que le parece que este modelo florido ya señala elementos para diferenciar la multireferencialidad y la multidimensionalidad. Si está en lo correcto, te pregunta, ¿no? Sí. Bueno, desde nuestra óptica, más que porque creo que hay otra vez esta tradición de hablar de la multidisciplina, la multireferencialidad. Para nosotros, el término trans, entonces aplicaría aquí a la transrealidad, a la transculturalidad, a la transsubjetividad. Y eso creo que todavía nos va a tomar un tiempo, sobre todo, por ejemplo, en esta multireferencialidad. Para mí, la investigación, un reto fue cómo construir una categoría transdisciplinaria sin que solo fuera la suma de todas las demás definiciones. Y ahí vienen las interdefiniciones y las transdefiniciones. Y entonces requiere de un ejercicio intelectual bastante complejo desarrollar una categoría que hable desde el plano individual, desde el plano psicológico, discursivo, ecológico, cultural, sociológico, histórico, para una sola referencia, para un solo concepto. Yo creo que es uno de los retos que todavía tenemos en mente, bueno, por delante, perdón, y es el de construir categorías, conceptos transdisciplinarios. Uno de los ejemplos que yo puse fue para los pueblos la idea del Altépetl, este difracismo que puede significar ciudad, territorio, elemento sagrado, contexto político, sociedad y eje donde circulan las fuerzas del universo. Todo eso encierra una categoría cosmopolítica como la del Altépetl.
María de Melio sigue, te decía que seguía comentando, dice, la sutileza es clara al pasar de un nivel de realidad a otro en esta cosmovisión. Muy interesante, alcanza la trascendencia. Parece que la cosmodernidad y cosmovisión que informaron desde las tres comunidades está enfocada en las posibilidades en qué seguir y no en los resentimientos, que es un tema muy fuerte de la descolonización, que sí está en lo correcto. Así es, así es. Hay cada 3 y 4 de mayo ellos recuerdan a sus muertos y la represión que sufrieron por parte del gobierno, pero eso no les hace actuar con resentimiento. Una cosa es conmemorar, ¿ah? Que es esos lugares de memoria, esos lugares de memoria donde se reúnen los sobrevivientes, ¿no? Y los sobrevivientes de la represión, es eso. Pero lo que ahorita ellos tienen en mano, el Frente de Pueblos hizo un proyecto que se llama Manos a la Cuenca y que no ha quitado el dedo del renglón, es decir, devuélvanos esas tierras que usaron para el aeropuerto fallido, porque son nuestras, porque nos las dieron nuestros abuelos. Y lo que quieren hacer ahí es entonces, dicen, no queremos un parque ecológico porque eso va a estar en manos del gobierno. Queremos que sea un área protegida natural en nuestras manos porque somos los guardianes. Otra vez se repite la idea de los Sioux. ¿Y por qué? Porque lo vamos a inundar, vamos a recuperar esa parte del lago, vamos a recuperar en parte la vocación lacustre de la zona. Y sí, tienen por delante muchas cosas. Por otro lado, la coordinadora está haciendo estos encuentros con los otros pueblos de la Amazonía, con los Sioux, con los kurdos, con los africanos del norte, y ellos están construyendo una red para defender a la Tierra, para defender al planeta Tierra. Sí. Por último, tiene dos preguntas, nada más, en donde decía, pregunta, ¿podríamos decir que todavía existen categorías en estos altos niveles de cosmovisión presentados? Y si no estaría el placer, la emoción y el sentimiento en diferentes niveles de realidad. Bueno, ¿me puede repetir la pregunta? La primera es que me emocioné tanto con la última, pero sí, la primera tiene que ver con los niveles, con la sutileza, me parece. La primera es que si podríamos decir que todavía existen categorías en estos altos niveles de cosmovisión presentados. Sí, sí, hay altos niveles, bueno, estos altos niveles todavía conservan categorías. Por ejemplo, al hablar de el 3 de mayo, de esta ceremonia donde se hace el culto a los cerros, ellos tienen muy en claro que las cruces no tienen que ver solo con el signo cristiano, con el símbolo cristiano, sino con los rumbos del universo. Y estos rumbos del universo son obsequiados, se les obsequia ciertas gentilezas, dice Marcel Mauss, se obsequian gentilezas, los cuetones, las frutas, la comida que se da al pie de las cruces, o las mismas cruces que son vestidas, se les pone todo un ropaje y flores, tiene que ver con esta cuestión de los rumbos del cosmos, no con el símbolo tanto cristiano, que obviamente no hay, ¿no? Y se hace una misa al pie del cerro, pero sí hay esas sutilezas, siguen existiendo. Yo creo que tiene que ver con toda una cuestión cosmogónica, donde, aunque estamos en un nivel muy alto y se pueden perder estas sutilezas, el rigor que exige el trato al cerro, al cosmos, al universo, sigue exigiendo esa cortesía y esa diferenciación. Y la última menciona si no estarían el placer, la emoción y el sentimiento en diferentes niveles de realidad. Claro que sí, claro que sí. Está desde lo individual, pero también está en lo colectivo. Y por eso marcaba en la gráfica donde está el vínculo, donde están los círculos concéntricos, la comunidad, la comunalidad y la comunión. Porque la comunión puede
establecerse con la naturaleza, pero también la comunión puede establecerse con lo que ellos llamaban, ¿no?, el Tloquenahuaque, el Señor del Cerca y del Junto, en el rincón de tu casa donde estés haciendo meditación o estés haciendo oración. Yo creo que estos pueblos nos han enseñado todavía que se puede pelear por la tierra y que vale la pena, ¿no?, que vale la pena. Y sí, el sentimiento le sigue pesando. Cuando los oyes gritar, Zapata vive, la lucha sigue, pero sobre todo el 3 de mayo, que además es fecha de culto, fue la fecha de la represión, hablan de los muertos y de los heridos y de las violaciones, con un sentimiento que no solamente pasa por el cuerpo, pasa por el alma, pasa por el estado anímico y que trasciende lo individual y permea lo colectivo. Sí, claro que hay, claro que existe. Gracias. Rafa también tiene alguna pregunta. Dice, él te comenta, en tu propuesta recuperas una manera de concebir el futuro y utilizas la noción de prospectiva, aunque también comentas la expresión embarazar al futuro. Son dos modos de comprenderlo. ¿Podrías comentar estas dos nociones, ya que una parece más neocolonial, la primera, y otra más poética? Entre ellas, ¿con cuál te quedarías y por qué? Bueno, fíjate que la prospectiva para mí tiene que ver con una cuestión más racional, lo entiendo como un proceso más racional, es decir, donde estás involucrando, sí, posiblemente emociones, no podemos ser, insisto, no podemos ser cuerpos inertes o autómatas, ¿no? Somos cuerpos deseantes, por los que pasan nuestras emociones, odio, resentimiento, amor. Y cuando César del Valle dice, embaracemos al futuro, me parece que habla en términos más de un actuar, de una acción, de una voz activa, en la que sueños, anhelos, pasiones se están poniendo de manifiesto para prefigurar el futuro. Es por eso que le puse así el nombre a esta charla, porque el futuro todavía no está decidido y el futuro, a pesar de que haya esta tendencia hacia, por ejemplo, hacia el extractivismo, que es el cáncer de nuestros tiempos, podemos ser muy posmodernos, pero nuestras laptops siguen teniendo el litio que está siendo saqueado de algún país, ¿no? Ya lo dijo Elon Musk, el director de Tesla, vamos a financiar los golpes de Estado que sean necesarios con tal de quedarnos con el litio. No hay de otra, o sea, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Vamos a dejar que dejen la tierra llena de agujeros como queso gruyere, sin ecosistemas, sin cerros, sin agua, porque el agua la van a contaminar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo me quedo con la segunda, con la idea de embarazar al futuro, una idea fértil, ¿no?, pero que está obviamente planteada desde un presente. Pasado y futuro se plantean desde un presente. Y cómo estamos dispuestos a experimentar, cómo vamos a generar nuestras experiencias en esta cosmodernidad. Bueno, pues yo creo que todos tenemos algo que decir y eso es lo más importante para mí. Muy bien, gracias. José Luis Valencia pregunta, ¿cómo se puede afirmar que los indígenas o grupos étnicos tienen un pensamiento en espiral? Adrianita, ¿me das permiso de argumentar? Ah, sí. Porque así como se hace la pregunta es muy franca y muy simple al mismo tiempo. Mi pregunta se deriva porque se han generado distintos discursos y a través de esos discursos uno puede identificar casi a qué grupo uno pertenece, ¿no? El discurso de la espiral ha sido un discurso que ha sido retomado hasta por la New Age. Entonces, es más, creo que hasta la New Age lo ha
exagerado ahora ya. Me Ya dado parece la que vuelta. se llama Garza, ¿verdad? El que escribe esto de la cosmología No, es de espiral, es él, ¿no? David, Gavilán Pinto. David Gavilán Pinto, Ah, del sur. Gavilán, perdón, sí, Gavilán, sudamericano. Bueno, se ha desarrollado un discurso en ese sentido, pero me parece que es un planteamiento que a veces no cae muy bien en lo real, porque las lenguas son tan variadas que no todas, o sea, es que ya como que se partió la onda de etnia y occidente y una cosa así, y uno quedó como a la mitad, uno no sabe si uno es de extremo oriente o es de extremo occidente, ya pues, estamos en una postura bien extraña, ¿no? Pues entonces, el argumento para mí debería de radicarse en lo que sería la materialización del pensamiento, ese lenguaje, ya sea un lenguaje verbal, paraverbal y no verbal, pero esa es la materialización de un pensamiento. Y me parece que a veces podemos creer que solamente en las etnias puede existir este pensamiento. Si fuera así, estamos perdidos, ¿no? O no sé lo que tú piensas, pues. Sí, sí, además es un planteamiento hasta cierto punto como muy maniqueo, ¿no? O sea, o eres así, ¿no? La modernidad es lineal y los pueblos son cíclicos. Eso me hizo recordar una idea, no recuerdo ahorita el autor, creo que se llama Gonzalo Arias. Bueno, él trabaja estéticas decoloniales y él dice, pues, es que seguimos enfrascados en ideas geométricas, líneas, espirales, círculos. Dice, ¿por qué no pensar que estos pueblos más bien tienen un ancho presente y donde estos tiempos son relacionales? O sea, son multireferenciales, transreferenciales, si lo queremos decir, porque en realidad no podemos decir que haya un modelo. Y yo por eso hablé de, más que de espiral, de recursividad, ¿no? De esta ida y vuelta, porque sí me causó mucho problema hablar de pensamiento espiral y lo cambié por pensamiento recursivo, porque justo nos estaría entonces llevando nuevamente a esta idea geometrizante de la modernidad, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. No, Gracias. gracias a ti, gracias a ti. Gracias. Tiberio Cepeda comenta desde esta postura donde se menciona que los cerros son sagrados y por tanto no se pueden devastar en la construcción de basamentos piramidales mesoamericanos, que son una representación de cerros. ¿Cómo se puede explicar que se usaran piedras provenientes de estos? Es decir, ¿cómo se puede justificar el uso de elementos sagrados en la construcción de edificaciones sacras? Bueno, para los mesoamericanos, hasta donde tengo entendido, la construcción en sí también ya era sagrada, ¿eh? No era quitar del cerro una piedra sagrada para ponerla en algo como nosotros, que es un edificio al que no le tenemos ninguna consideración. Me parece que incluso esta construcción, el basamento piramidal del que hablan, tiene no nada más un trato sagrado, sino que se concibe como un espacio sagrado. Si no están construidos como la pirámide de Chichén Itzá sobre un cenote, o sea, donde hay una base de agua, se hacía artificialmente una cueva. El asunto era que tuvieran estos elementos tanto del supramundo como del inframundo. Y entonces me parece que más que arrancar piedras del monte sagrado, del cerro sagrado, se estaban haciendo mediante obvias ritualidades o fórmulas rituales, transportes de material pétreo de un lado a otro con fines otra vez sagrados. No sé si recuerdan el planteamiento que daba Matos Moctezuma al hablar de las pirámides como centros cósmicos, ceremoniales, políticos, o sea, no era nada más era una construcción, no. Incluso en la actualidad, en la Huasteca veracruzana, la gente que encuentra pequeñas esculturas mesoamericanas, las limpia y las pone en las capillitas y las visten, les llaman antiguas, son las antiguas. Y todavía
son piedras que les ponen vestido y tocado y las ponen al lado de la Virgen de Guadalupe o del Santito de la capilla. Pero si la gente se encuentra piedras de ese tipo, pues, va y la pone allá, las antiguas. Entonces sigue habiendo ese tipo de prácticas. Gracias. Héctor Santanella pregunta, ¿cómo explicaríamos con los pueblos indígenas que se encuentran en la Ciudad de México, ya que su territorio son las unidades que ellos viven y realizan el proyecto de colectividad? Muy buena pregunta. Pues el territorio, bueno, como por ejemplo las comunidades binacionales, ¿no? Se reproducen prácticas, creencias en los lugares en los que están. Por ejemplo, aquí la comunidad Triqui, ellos venden sus artesanías, ellos trabajan en colectivo, hacen rotaciones migratorias. Vienen unas familias, hacen una ronchita, se van, llegan otras. Estos territorios, más bien estas comunidades que no tienen por el momento un territorio, hacen de su espacio vivido, es decir, del espacio del que se apropian, pues yo creo que de estas condiciones que hacemos todos como migrantes. Yo fui migrante en Estados Unidos y pues la verdad es que tratas de hacer de tu vida algo menos pesado, algo más llevadero, cuando tratas de poner el póster del Popocatépetl, cuando vas y compras los chiles para la comida, cuando pones la tele, pues aunque la televisión, bueno, latina en Estados Unidos es pésima, pues pones las novelas. Es decir, se trata de construir un espacio vivido, un espacio para la vida, que tiene ciertos referentes con el terruño. Es imaginario, obviamente, con ese terruño imaginario, ¿no? Y se reproducen las lógicas que obviamente vamos a ser muy claros. No, los grupos étnicos, los pueblos ancestrales no son piezas de museo, no se quedan, que no van aquí por la leña, no, obviamente no. Son tan adaptables y tan listos y tan prestos que obviamente se están resolviendo las cosas con telefonía celular, con redes sociales. Ellos están también a la par de nosotros, ¿no? Dice Juan Antonio Madrid Vargas, es un verdadero regalo de los dioses esta plática. Héctor Santanella. Gracias. Héctor Santanella. Gracias. Te dice que felicidades, muy buena exposición, felicidades. Juan Antonio Madrid Vargas dice que el ponente no es de este mundo, es del planeta mágico del saber vivir. Mi reino no es de este mundo, dice. No, soy de Pantitlán, entonces. Diana Madrigal Castellanos menciona que felicidades, plática inspiradora, gracias. Fermín Monroy Villanueva dice que felicidades al doctor Oscar, excelente aplicación de la transdisciplinariedad y la complejidad, altamente inspiradora y esperanzadora, muchas gracias. Y Tiberio Cepeda comenta que en realidad las cruces mesoamericanas tienen una relación, como bien lo apunta, con los 4 rumbos cósmicos y se vincula la cruz visualmente con la planta de maíz cuando abre sus hojas. Andrea Martínez también te da las gracias. Gracias. Victoria Mendoza también te dice que gracias por tu explicación. Lorena también comenta que es una maravillosa conferencia, mil gracias por sus aportaciones, su visión en relación a la transdisciplina es muy enriquecedora, mil gracias por poner en claro la necesidad y la posibilidad de la religación del hombre con su entorno y te agradece por ello. Y de Victoria Mendoza Barros, lo que ella te pregunta, dice, Oscar, gracias por tu exposición, me encantaría conocer a las personas que estás estudiando y defienden con fuerza tu tierra que te ha dejado y que es sagrada, ¿no? También quería mencionarte eso. Rosa María Macías dice que muchas felicidades. Oscar Angulo Fuentes dice, Oscar, escucho muy interesante tu afirmación de recurrir a la festividad de los pueblos como el de Chimalhuacán.
como frente principal de lucha, vida y experiencia para la preservación del entorno, los rituales, lo sagrado y más. La festividad es su relación con la risa, obtiene valor para quien desea vivir esa experiencia estética. ¿Existirá otro recurso de recuperación y lucha? Te pregunta. Me parece que por el momento para mí es lo mejor. Y con respecto a la risa, Duvigneau dice que cuando reímos nos tratamos como obras de arte. Y eso es increíblemente poderoso para mí, que al reír el hombre se vuelve una obra de arte, ¿no? Y eso me queda como un colorario para la exposición, porque estos pueblos, a pesar de que fueron sometidos, reprimidos, despojados de su tierra, siempre están con el ánimo festivo, ¿no? Con el ánimo festivo y con la fiesta por delante. Entonces, creo que debemos relajarnos también nosotros, vamos a relajarnos y vamos a tener esa actitud festiva en nuestro quehacer. Me parece que es algo que podemos adoptar. Gracias. Dice Oliva Fragoso, felicidades al doctor Oscar, excelente aplicación de la transdisciplinariedad. Gracias, doctora. Y gracias. Son todos los comentarios. Te pongo ahí en pantalla la imagen de tu constancia que te haremos llegar. Muchas gracias por tu participación. Creo que nadie más tiene alguna pregunta. Lilia Costa también menciona que muchas felicidades y María de Melo también te contesta que muchas felicidades. Si no hay otro comentario al respecto, les comento que dentro de 8 días los invitamos a la conferencia de Julieta Haidar y pues agradecemos mucho a Oscar esta participación y esta interesante conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Abrazos. Saludos.